Quiero iniciar esta conferencia, primero que nada dando las gracias a Toño y a todos los hermanos de Bución Ciudadano que me permiten aquí estar en este espacio de dignidad, este espacio de lucha, este espacio donde por muchos años tengo entendido, porque estuve preguntando, investigando, cuando aquel fraude monumental del 2006 fue uno de los primeros espacios en la Ciudad de México donde se empezó a reflexionar sobre la situación que vivía en ese momento este hermoso país. Y a partir de 2006, pues bueno, este espacio se ha vuelto emblemático en la lucha social aquí en México. Y es para mí de verdad un tremendo orgullo y un gran honor estar aquí sentado en este espacio donde han venido muchos hermanos de lucha reconocidos a nivel nacional e internacional, y pues para mí es de un honor, un humilde honor estar aquí sentado esta mañana, mañana tarde de este día 19 de agosto del año 2017. Y curiosamente, hermanos, pues es una fecha también muy especial porque precisamente en estas fechas, el año pasado, nosotros ya estábamos seguros y ya teníamos datos concretos de lo que había sucedido con mi hermano en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para estas fechas, el año pasado, precisamente el día 19 de agosto del año pasado, estábamos exhumando de una fosa común en Ciudad Juárez, Chihuahua, los restos de mi hermano. Entonces, esta conferencia tiene un tinte muy especial para Omar García Sandoval, no como el doctor en ciencias de la educación, sino como el ser humano que perdió un hermano en su paso por México. Y vamos a hablar de un tema, compañeros, muy especial. Es un tema del que muchos han escuchado, pero realmente quizás conocen poco, mucho o nada de la situación de los migrantes en México. Para poder entender la realidad de lo que es la migración y la educación, tenemos que dar pie y recordar eventos muy especiales. Centroamérica, los países centroamericanos, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua en su momento, pues somos países tercermundistas en todos los sentidos. No podemos llamarnos ni siquiera países en vías de desarrollo, porque no existe un desarrollo en nuestras comunidades. A partir de 1982, cuando estos son antecedentes históricos para poder ir entendiendo la realidad del neoliberalismo brutal que hoy abate nuestros países. A partir de 1982, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, el famoso TLCAN o el NAFTA, como se le llamó en su momento, junto con él vienen una serie de acuerdos, acuerdos no divulgados por los países que firman ese Tratado de Libre Comercio. Entre estos acuerdos que se firman, también junto con él viene el acuerdo del Plan Puebla-Panamá, que le sigue al NAFTA. Y en este se firma un acuerdo muy importante para
México y Estados Unidos, porque Canadá se mantiene al margen de este acuerdo, y fue el acuerdo migratorio que viene plasmado en el Tratado de Libre Comercio. A partir de ahí, compañeros, inicia un proceso que se fue descomponiendo con los años. Todavía en 1982, Centroamérica, específicamente Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras vivían momentos de convulsión muy importantes. Honduras venía de gobiernos militares, Guatemala venía de gobiernos militares, El Salvador venía de gobiernos militares y Nicaragua venía de una dictadura con Anastasio Somoza Debayle. Que un día, cuando le preguntaron a Anastasio Somoza cuál era la hacienda más grande que tenía, dijo: la hacienda más grande que tengo se llama Nicaragua. Entonces, había un flujo migratorio de los países antes mencionados, pero sobre todo de Nicaragua, que vivía el conflicto sandinista, de El Salvador, que vivía también el conflicto de los hermanos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y de Guatemala, que también en ese momento vivía la represión del gobierno militar de Felipe Gómez Montt. En ese entonces, Gómez Montt era el presidente, un general que era presidente de Guatemala, y que obliga en ese momento a una emblemática mujer guatemalteca a refugiarse en México, y que posteriormente es nombrada Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú. Estos son antecedentes, hermanos, que tienen que ver precisamente con lo que hoy estamos viviendo en la actualidad, con la migración y la educación. El Tratado de Libre Comercio también fue factor fundamental en nuestros países para que comenzara a haber un flujo migratorio hacia Estados Unidos. En Honduras, Nicaragua, excepto El Salvador, porque los norteamericanos ahí no tienen influencia en la cuestión de la agroindustria bananera, pero sí la tiene en Nicaragua, la tenía en Nicaragua, bueno, sí la sigue teniendo en Nicaragua, con poca participación porque el Estado ya se hizo cargo totalmente casi de la agroindustria del banano, pero lo que es Honduras y Costa Rica, las transnacionales bananeras son las que controlan, son los dueños del banano, o del plátano, como le llaman ustedes aquí en México. Y a partir de 1984, hermanos, empieza un desmantelamiento brutal del sistema ferroviario nacional en Honduras. La Standard Fruit Company y la Tela Royal Company, que son compañías norteamericanas, empiezan a desmantelar totalmente el sistema ferroviario nacional de mi país. Y esto obliga a los campesinos, a la gente del campo y de la misma ciudad a emigrar hacia Estados Unidos. A partir de 1985 inicia el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Muchos de ellos, campesinos, con el mínimo grado de estudios, algunos ni siquiera sabían leer ni escribir, y veían en Estados Unidos la esperanza para una vida mejor. Entonces, pero en los años 80, el paso de un migrante por México era, si quieren, benigno, era tranquilo, porque lo más que le podía pasar a un migrante a su paso por México, pues era que lo detuviera un policía estatal, lo detuviera un policía municipal, lo detuviera incluso el propio Instituto Nacional de Migración, y les quitaban el dinero y continuaban su viaje hacia Estados Unidos, ya sin dinero, pero continuaban su viaje, eran extorsionados.
y el propio Instituto Nacional de Migración, uno de los organismos federales más corruptos del gobierno federal. Los encargados de regular las políticas migratorias de este país es el ente más corrupto del gobierno federal. Entonces, los migrantes, había un mínimo de deportados, porque sí tenían que reportar aseguramientos y deportaciones hacia la frontera con Guatemala. Pero fíjense qué curioso, los deportaban, se los llevaban de aquí, hay un centro migratorio ilegal, porque es ilegal ese centro migratorio, y estamos luchando en este momento porque se cierre ese centro de detención migratoria, porque más que un centro de detención es una cárcel donde los migrantes sufren vejaciones, humillaciones, y hasta han sido violadas al interior de este centro de detención de migración, mujeres centro y sudamericanas, incluso han sido prostituidas, o sea, sacadas de ese centro de detención de migración por agentes de migración y llevadas como carne humana de cañón, prostitutas, a fiestas a fiestas de funcionarios del gobierno aquí en México. Y el propio Instituto Nacional de Migración deportaba, pero traía de regreso. Un Ford blanco se lo está llevando la grúa. Un Ford blanco. Entonces, el propio Instituto Nacional de Migración deportaba de aquí de Las Agujas a los migrantes, los dejaba en la frontera, pero ¿qué creen? El autobús venía lleno de regreso. Los autobuses que se llevaban migrantes deportados de regreso a la Ciudad de México venían llenos. O sea, los propios agentes de migración eran traficantes de personas. Eran polleros los propios agentes del Instituto Nacional de Migración. Incluso aquí hubo un caso muy sonado en el año 2003, entre el 2000 y el 2004 hubo un caso muy sonado de una red de agentes de migración que estaban relacionados con el tráfico de indocumentados en México. Y esta situación, hermanos, se fue descomponiendo poco a poco. Los migrantes se volvieron materia prima, si queremos llamarle así, del crimen organizado. Las necesidades de inmigración de nuestros países precisamente están asociadas al desastroso modelo neoliberal que hoy nos tiene en esta situación. La falta de empleos, la falta de oportunidades, la falta de espacios para el desarrollo de los jóvenes, no solamente de los jóvenes, sino también de las personas adultas, porque a veces da tristeza en el trabajo que estoy haciendo aquí en su país con las comunidades, nuestras comunidades migrantes, ver ancianos personas de la tercera edad buscando llegar a Estados Unidos. Precisamente el día de ayer rescatamos allá en Huehuetoca un joven que venía acompañado, un grupo de personas de Honduras y Guatemala que venían acompañando a sus abuelos, porque sus hijos le estaban pagando a un pollero para que los llevara hacia Estados Unidos y los dejó tirados ahí en el rumbo de Lechería. Y nos enteramos a través de un compañero que está ahí por las vías, me dijo del caso fuimos hacia allá y sí era una señora de 77 años y el señor de 82 años hacia Estados Unidos. Esas son, hermanos, las cosas que hoy venimos aquí a denunciar.
Lo que está pasando en México con los migrantes es terrible, verdaderamente terrible. A partir del 2000, con la llegada de la chachalaca, Vicente Fox Quesada, porque ese sí es una verdadera chachalaca, no Andrés Manuel López Obrador. La chachalaca se llama Vicente Fox Quesada. A partir del 2000, el Estado mexicano en cuestión de seguridad se descompone de manera brutal. Hubo un pacto firmado en lo oscurito entre la gestión de Vicente Fox Quesada y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para capacitar en un principio a los agentes de migración de este país en los Estados Unidos para iniciar en el 2000 el muro, y escúcheme lo que le estoy diciendo, el muro virtual, para que los migrantes centro y sudamericanos no pudiesen llegar a los Estados Unidos. Pero junto con la firma de ese acuerdo en cuestión de seguridad nacional, porque ahí se le denominó ese acuerdo, también se firmó un acuerdo con las maras salvatruchas. Digo, se firmó un acuerdo porque realmente hay un control, y había un control total de la mara salvatrucha del tren llamado La Bestia. Quienes controlaban el tren llamado La Bestia o el tren de la muerte era la mara salvatrucha. Ojo, que eso no todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo lo veía, excepto las autoridades. Se lo decías en el oído derecho y se hacían como que no escuchaban, y se lo gritabas por el oído izquierdo y se hacían los pendejos, porque ellos estaban coludidos con la mara salvatrucha. Hay algo que ustedes no saben, compañeros. Subirse al tren de La Bestia fue el mejor negocio, el negocio más grande y más generoso en cuestión económica para las autoridades, tanto federales y estatales, en el estado de Chiapas. Por eso quisieron y amenazaron de muerte al padre Alejandro Solalinde, porque él se oponía y discutía y se peleaba diariamente con los maras salvatrucha en Ixtepec, Oaxaca, porque el padre Solalinde no permitía que se le cobrara un solo peso al migrante que quería subirse al tren de La Bestia, porque si lo tomaba en Chiapas tenía un costo. Subirse al tren de La Bestia en Pijijiapan tenía un costo de $20. Es más, les daban una especie de, como un brazalete a los que habían pagado los $20, y los que no, esas vías del tren que van de Pijijiapan, de Tapachula, Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca, compañeros, está lleno de cuerpos destrozados que eran tirados con el tren en camino por las bestias de la mara salvatrucha. Historias no contadas de los migrantes a su paso por México en la ruta de la muerte. Y nuevamente vuelvo al tema, las secuelas del neoliberalismo.
Pero en el 2006, esto adquiere una dimensión mucho más grande. En el 2006, cuando Felipe Calderón, o Felipe del Diablo Calderón Hinojosa, porque decirle Jesús es ofender a Dios. Cuando Felipe del Diablo Calderón Hinojosa, en aquella mañana del mes de enero, se planta en el estado de Michoacán para legitimar su gobierno espurio, para legitimar el fraude electoral del 2006, y declara la guerra al narcotráfico, declara también la muerte de miles de migrantes a su paso por este país. Esos son los daños colaterales de la guerra del narcotráfico en México. En Honduras tenemos documentados más de 27,000, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, más de 27,000 migrantes, así como se quedan, más de 27,000 migrantes hondureños que no se sabe nada de ellos. Del 2006 hasta el 2015 era el último dato que teníamos de los migrantes. Y esta descomposición de la seguridad en el Estado de México, en la República Mexicana, convierte a México en la fosa común más grande del mundo. Yo decía en una conferencia que daba en el Estado de México, que si México tuviese, si el mar Mediterráneo fuese del tamaño de México, todos los días flotarían cadáveres en este país. Y a partir del 2006, hermanos, comienza el asesinato de migrantes en este país. Hay casos documentados muy claros, como los 72 de San Fernando, Tamaulipas, los 43 de Cadereyta, los 27 migrantes encontrados en un vagón del tren en San Luis Potosí. Los más de 137 migrantes entre hondureños y guatemaltecos, salvadoreños, encontrados flotando en el río, en un río muy caudaloso, en la frontera de México con Guatemala. Esas cosas en Chiapas, esas cosas, hermanos, no se dicen, pero Alejandro las ha denunciado en tiempo y forma. Cuando Alejandro denuncia esos 100 y pico de cadáveres encontrados, no fueron encontrados el mismo día, fueron yendo en un lapso de una semana o 15 días, fueron encontrados esta cantidad de cadáveres allá en el estado de Chiapas. Y de ahí devino la primera amenaza de muerte en contra de Alejandro Solalinde, que tuvo que abandonar el país por un tiempo y nuevamente regresar, y hoy Alejandro tiene, él le trae seguridad por parte del Estado, porque así lo demandó la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, para proteger la vida de Alejandro Solalinde. Y así, hermanos, yo les puedo decir cualquier cantidad de hechos y eventos que han sucedido en México
en contra de migrantes, no solamente migrantes centroamericanos, también hermanos mexicanos. Y yo estoy aquí en México, hoy sentado aquí, porque cuando yo escuchaba en Honduras la situación de los migrantes, decía, pues a mí no me va a pasar, pero vamos a trabajar en nuestras comunidades para evitar que los jóvenes emigren hacia Estados Unidos. Iniciamos proyectos productivos en las comunidades garífunas, proyectos cooperativos para mantener a los jóvenes en las comunidades y no migraran hacia Estados Unidos. Pero mi hermano decide venir a México. Hoy todavía esa pregunta está en el aire. Hoy todavía nos estamos preguntando por qué Gibran García Sandoval tuvo que venir a México. Y en el 2010 mi hermano decide venir a este país. Y fue el año más violento en el sexenio de Felipe del Diablo Calderón Hinojosa. El año 2006 está documentado como el año más violento en la historia de México. Fue una violencia generalizada en el año 2006, donde muchos estados y municipios ya no había Estado de Derecho, donde quien gobernaba era el narcotráfico, el crimen organizado, porque esos cuates sí están bien organizados, sí, bien organizados. Entonces, el crimen organizado tenía el control total del país, y eso hace que México se vuelva un país violento en todos los sentidos. Y en ese año es cuando mi hermano decide viajar a este país, transitar por México y encontrar el fatal destino en Ciudad Juárez. Mi madre vino a este país buscándolo, fundó un movimiento. Ese movimiento se llamó el Movimiento Mesoamericano de Madres de hijos migrantes centroamericanos desaparecidos en México. Los que me conocen y me han visto en algunos lugares siempre me ven con este chaleco y esta mochila. Y este chaleco que traigo puesto y esta mochila que traigo era la mochila y el chaleco que mi mamá portaba cuando andaba buscando a mi hermano. Por eso no me la quito. Este chaleco es emblemático para mí. Es muy importante para mí como lo es esta mochila. Mi madre viajó a México, luchó, buscó, no lo pudo encontrar y ella enferma de cáncer en el 2013. Un cáncer fulminante. Ella la diagnostican con cáncer en marzo del 2013, aquí en la Ciudad de México. En el instituto, el padre Solalinde la llevó al Instituto Nacional de Nutrición. Ahí le hacen una serie de estudios porque ella se venía sintiendo mal en esa caravana que estaba aquí en la Ciudad de México, y le detectan cáncer, pero ya tenía metástasis. Y el doctor dijo, ya no se puede hacer nada, es un cáncer fulminante, lo único es que vaya a su país a descansar para esperar. Pero mi mamá se negó y todavía fue con la caravana de la dignidad, pero en San Luis Potosí ella tuvo que regresar con el padre Solalinde. Regresan a Ixtepec, pero ya no podía más y aún así se negaba
a dejar la caravana. Yo recibo a mi madre en la frontera con Chiapas, Guatemala, perdón, México, Honduras y Guatemala, en mayo del 2013. Yo la recibo el día 2 de mayo del 2013. Y en Honduras nosotros celebramos el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Y justamente ese día mamá murió en mis brazos y me dice en garífuna, se los voy a decir en garífuna, porque es la lengua que yo hablo, de la que soy orgullosamente nativo, porque soy garífuna, soy autóctono. Y me dice, Agara Guñú Namuli Omar, Agara Guñú. Se los digo en español. Busca a tu hermano, Omar, busca a tu hermano. Ijiñañá, mama, ijiñañá, le contesté yo en garífuna. Sí lo voy a buscar, te lo prometo, mamá. Y así fue como llegué a México. Inicié una búsqueda que me permitió conocer el México profundo, ese México de desigualdad, ese México de impunidad, ese México de corrupción. Yo decía en una conferencia que la bandera de México tiene colores muy hermosos. El verde, que significa ese verde de esperanza, esa esperanza que ustedes hoy todavía mantienen viva a través de este buzón de reflexión. Porque hay esperanza todavía, hermanos, de que tengamos un México mejor, porque al tener un México mejor tendremos también un Centroamérica mejor. Y después el blanco, ese blanco de paz, ese blanco de amor. Para mí ese blanco de amor, hermanos, ese blanco de paz de la bandera mexicana significa precisamente eso, la esperanza, la paz de este país. Y después tenemos el rojo. Ese es el rojo de la sangre de los héroes que hablaba hace un rato Toño, que dieron su vida por este país, de los cuales aquí atrás en ese mural hay muchos. Pero yo recuerdo, de los que me acuerdo, Emiliano Zapata, Francisco Villa. Pero México se tiñó de sangre, de un rojo de sangre, de un rojo de impunidad y de corrupción. Pudimos encontrar a mi hermano, pero hay muchos, miles de migrantes que no aparecen. Y no solamente migrantes, también estudiantes, porque faltan 43 estudiantes que el Estado desapareció, porque fue el Estado quien se los llevó. Y como yo le decía, hace ratito platicaba con Rosy, y en una cita que tuve hace unos días con el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Campa Ciprián, donde me ofrecían $500,000 de pesos como reparación del daño por la muerte de mi hermano. Y yo le dije a Campa Ciprián, no es $500,000 de pesos que me va a devolver la vida de mi hermano, no es $500,000 de pesos, porque esto no es por dinero, esto es por dignidad y por justicia, porque no solamente son migrantes los que han muerto en este país, también han muerto luchadores sociales,
y le dije, y también han muerto estudiantes, y la cara de este cuate de Campa Ciprián fue así de, tú sabes de lo que me estás hablando, y lo sé perfectamente porque yo estuve con los jóvenes de Ayotzinapa hace unos días impartiendo una conferencia. Por eso, hermanos, hoy en el marco de esta conferencia, donde hablamos de migración y educación, tenemos que hacer un reclamo y decirle a las autoridades de este país un ya basta de tanta matanza, un ya basta de tanta impunidad, un ya basta de tanta corrupción. Hoy, hermanos, en el marco de esta conferencia, también quiero denunciar de que estoy siendo objeto de manera personal del hostigamiento del Instituto Nacional de Migración. Yo tengo un currículum muy amplio, soy una persona preparada, tengo una oportunidad de trabajo que se me está ofreciendo porque tengo que permanecer aquí en su país. Yo no puedo volver a Honduras ahorita. Mi familia ya tuvo que salir de Honduras. Mi esposa no es hondureña, ella es holandesa, afortunadamente. Pero tuvieron que abandonar mi país porque empezó a haber presiones por parte del gobierno de Honduras en contra de mi familia y tuvieron que trasladarse al país de origen de su mamá, mis hijas y mi esposa. Y yo no puedo volver a Honduras porque si vuelvo a Honduras no sé qué vaya a pasar conmigo. Hay amenazas también hacia mi persona. Y estoy en México, hermanos, luchando por que los migrantes en este país dejen de ser vejados y humillados. Hoy en la jornada aparece una nota que dice: policías de Estados Unidos vigilan el desempeño de agentes del Instituto Nacional de Migración. Se usan pistolas y chícharas eléctricas ya en México en contra de los extranjeros. Porque muchos migrantes aquí en México, cuando migración los detiene, ellos dicen que son de Veracruz o que son de Chiapas para no ser deportados. Y ahora con chícharas y pistolas eléctricas los están torturando para que digan de qué país son originarios. A ese grado ha llegado hoy la persecución de migrantes en este país. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo México seguirá siendo el tapete de los Estados Unidos? ¿Hasta cuándo México seguirá haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo México seguirá siendo el patio trasero de los Estados Unidos y nosotros los centroamericanos su cagadero, su basinica? ¿Hasta cuándo, hermanos? Si queremos ser libres como un ave, abramos nuestra mente, quitemos esas jaulas de inoperancia, esas jaulas que no nos permiten ver hacia dónde estamos caminando. Quitemos de nuestras mentes esas jaulas de ignorancia, de incapacidad, de desdén hacia lo que estamos viviendo. Quitemos de nuestras mentes, compañeros, la jaula del desconocimiento y dejemos de creer lo que dicen los medios de comunicación pagados. Pero si queremos vivir como gusanos, arrástrense, compañeros, pero no se quejen cuando los aplasten. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser nuestros países latinoamericanos
el papel higiénico con los que los gringos se quieren limpiar el culo. Acabaron con un proyecto en Brasil. Pretenden acabar con un proyecto político en Bolivia. Y hoy, hermanos, están queriendo acabar con un proyecto en Venezuela. Eso es el neoliberalismo en toda la extensión de la palabra. Y hay que aplaudir la dignidad con la que el pueblo venezolano se ha mantenido de pie ante los embates de la oligarquía norteamericana, con el apoyo de los indignos funcionarios federales de México, y que se diga fuerte: no Videgaray. Venezuela no es México. Ven la paja en el ojo ajeno, mas no ven la viga en el ojo propio. En Venezuela han muerto 120, en México han muerto miles en esta guerra contra el narcotráfico. ¿Y por qué no dice nada Videgaray? ¿Por qué no dice nada Peña Nieto? ¿Por qué imponer sanciones y restricciones a los hermanos mexicanos, a los hermanos venezolanos, violando los tratados internacionales en los cuales México, aún a pesar de los peores momentos del PRI, México fue respetuoso de los países, porque aquí se firmaron tratados de paz en este país? ¿Dónde quedó la doctrina Estrada? ¿Dónde quedó? La mancillaron Videgaray y Peña Nieto en aras de complacer a Donald Trump. Donald Trumpas. En el marco, hermanos, de esta conferencia, hoy les quiero decir que el flujo de migrantes, tanto en México, de Centroamérica hacia México, como en los países europeos, tienen que ver con las secuelas del neoliberalismo. Y me retiro con esta frase: un pueblo callado, hermanos, es un pueblo sumiso. Un pueblo que grita es un pueblo que será escuchado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con las preguntas. Las que tienen que ver, sí, vamos a ver, si vas a hacer una invitación lo hacemos al final. Vamos ahorita con las preguntas sobre el tema, para no romper con la charla. Después ya hay también ahí les anda repartiendo el cartel de la próxima semana, que va a ser el tema va a ser No más libre comercio, por una integración desde y para el pueblo, con reflexión y análisis con el investigador de la UNAM, Alberto Arroyo Picard, que él es especialista en el tema del TLC, desde hace 30 años que él está trabajando este punto, y que tiene mucho que ver también con este asunto de la expulsión de nuestros connacionales y de América Latina hacia Estados Unidos. El desempleo y la falta de educación de nuestros pueblos, la falta de una educación gratuita, ha provocado que muchos conciudadanos y muchos latinoamericanos vayan hacia el norte. Y aquí, como es el paso y como presiona Estados Unidos para que no lleguen nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos y se queden en el camino, se queden en fosas comunes. Esa es la estrategia de México para quitarle ese paso migratorio hacia los Estados Unidos, hacia la gente que viene de acá, de de Centroamérica y de Sudamérica. Esa es la función de estos fosas comunes.
lo cual esto es completamente inhumano, no lo podemos aceptar. Y esto es por la falta de educación, por falta de trabajo, por falta de perspectivas de mejoramiento de nuestro pueblo. Y yo creo que la educación aquí juega un punto fundamental. Por eso considero que es algo así que nosotros tenemos que también abordar ese punto. Los que gusten hacer la pregunta y participación respecto de esto, pues pásenle por favor aquí a participar, y ya saben, sobre el tema, para no dispersarlo, porque hay que concentrar y hay que centrarnos en el tema para poderlo ir asimilando de mejor manera. Le encargamos una pluma para que el compañero. Y esto hay que arreglarlo. Miren, nosotros les damos el cartel desde un sábado, antes, bueno, para que nos ayuden con la difusión, desde un sábado antes. Ayúdenos con la difusión, ayúdenos a pegar carteles, para que de esta manera se entere más gente. Y también lo hacemos para que ustedes sepan de qué va a tratar el tema, y le den por ahí una pequeña, lo que su tiempo les dé, para abordar el tema. Ustedes ya cuando llegan aquí, cuando está el ponente, ya tienen materia de que participar. Recuerden, porque a veces preguntamos solamente lo que conocemos, difícilmente preguntamos de lo que no conocemos. Entonces, les paso aquí la información, y bueno, les invitamos para que el próximo sábado, porque está muy ligado con este tema, con el tema de la migración y con el tema de la educación. Sale. Buenos días, compañeros y amigos del buzón. Quiero hacerle una pregunta a nuestro amigo conferencista, que ya lo hemos visto acá, y por supuesto que nos avergüenza como mexicanos y nos duele como seres humanos todo lo que pasa con los migrantes. Pero esto tiene años, muchos años, que se ha recrudecido, que se ha vuelto una costumbre salvaje, inhumana y degradante para nosotros, todo lo que nos platicó. Pero la pregunta es, si nos interesa saberlo, ¿qué hacen los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala al respecto? Porque deben saberlo. ¿Qué hace las universidades, la cultura de Honduras al respecto? ¿Y qué hace o qué dice el pueblo hondureño, que al igual que el mexicano se han dedicado, solamente lloran en silencio? Espero que no le recuerde muchas cosas dolorosas. Gracias por la respuesta. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿tú no puedes, por ejemplo, ser asilado político? Y pues lo del dinero no sale sobrando, porque es una obligación lo del dinero. Y pues nada más, esas son mis dos preguntas. Sí. Sí, bueno, yo te quisiera hacer una pregunta y al mismo tiempo, nuestros modelos educativos, desde al menos aquí en México, no
no garantizan para nada que todos tengamos una educación de calidad, igual que en Centroamérica y Sudamérica. Imagino que hay algo muy similar, ¿sí? La pobreza, la miseria en la que vive el pueblo, rara vez les alcanza incluso para terminar la primaria, o no, ya no digamos la secundaria, ¿no? Se habla de que una determinada cantidad que entra a primaria, un porcentaje muy menor llega a la secundaria, y luego de los que llegan a secundaria, todavía un porcentaje menor llega a bachillerato, y así sucesivamente, hasta que realmente los que terminan una profesión son escasos, ¿no? Los que pueden continuar estudiando. Más o menos cómo va este porcentaje, y si eso contribuye de alguna manera a que la mayoría se tenga que ir de sus países de origen, de sus ciudades, para hacia Estados Unidos, etcétera. Bueno, yo participo para darle las gracias a Omar por su presencia aquí con nosotros y para felicitarlo por lo valiente que es. Omar se ha enfrentado a los funcionarios de alto nivel aquí en México, como a Campa Cifrián, valientemente, ¿verdad?, diciéndoles las verdades de frente. Y bueno, Omar anda luchando también por trabajar como catedrático en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Son dependencias de gobierno las que le ponen trabas por todos lados, pero varios de nuestros ponentes que han venido aquí a esta mesa, al Buzón Ciudadano, son catedráticos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y son extranjeros, son sudamericanos, ¿verdad? Hemos tenido aquí a Carlos Facio, a Walter Martínez, a Carlos Prigolini, sudamericanos, una italiana que es Francesca Gargalo, ha estado aquí, una española que es María José Rodríguez, han sido Díaz Polanco, son catedráticos y son extranjeros. Entonces sí se puede, Omar, sabemos que vas a seguir en la lucha. Me da vergüenza lo que pasa en mi país desde la primera vez que vino y me platicó todo, cómo a su hermano lo encontraron pero ya sin órganos, ¿sí?, para hacer el gran negocio, vendiendo cada órgano a millones de pesos. Entonces aquí mi pregunta, Omar, es: en los países de más al sur, ¿discriminan también como lo hacemos aquí en México? Porque los mexicanos que pasan a Estados Unidos, allá son discriminados por los gringos, sí, y los que vienen de Centro y Sudamérica son discriminados aquí en México. Hacemos lo mismo que los gringos. ¿Pasa lo mismo con los países que son de más al sur? Gracias. Bueno, mencionabas que en el 2006 con Felipe Calderón había sido lo peor en la historia de México de la cuestión de la migración. ¿Nos podrías dar un comparativo entre el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto? ¿Cuál ha sido peor o están iguales o simplemente se han modificado los métodos de ataque a la inmigración? Muy bien, les pedimos que vamos por las respuestas con el compañero aquí y la reflexión del compañero Omar. Bueno, vamos en el orden que me preguntaron. ¿Qué hace el gobierno de Honduras, El Salvador y Guatemala? Nada. Nada. Y cuando digo que no hace nada, hermanos, es porque tristemente, y yo voy a hablar de Honduras porque yo no puedo hablar de Guatemala y de El Salvador porque no vivo ahí, pero voy a hablar de Honduras en específico. En el año 2009 en Honduras hubo un golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya. Yo quisiera quitarme la camisa para que vieran mi cuerpo. Yo soy sobreviviente del golpe de Estado del 2009. Éramos un total de 19
compañeros que fuimos presos en Honduras. Yo estuve 36 días en coma, me dieron por muerto los militares, sobreviví y posteriormente estuve 17 meses preso, junto con Berta Cáceres, Felipe Nájera, Lidia Urquía, entre otros compañeros. Y precisamente la lucha que llevamos a cabo junto a Mel Zelaya era para recuperar la dignidad de nuestro país, porque en Honduras no gobierna el presidente en turno, en Honduras gobierna el embajador de Estados Unidos en turno. Entonces de ahí que no se haga nada. ¿Qué hacen las universidades al respecto? En la universidad hace más o menos 9 años iniciamos un proyecto en la escuela de antropología. En ese momento yo era coordinador de la escuela, era coordinador de la carrera de antropología social. Iniciamos un proyecto para inhibir la migración y se hizo un convenio con la iglesia, y digo con la iglesia, pero específicamente con un sector de la iglesia, un sector reformista de la Iglesia Católica, con el obispo de Honduras, gente muy cercana al hoy Papa Francisco, nuestro obispo Oscar Maradiaga, él es salesiano, y los salesianos pues están en otro nivel, no son tan sectarios como lo son los diocesanos. Entonces elaboramos folletos y una serie de programas y trabajamos en ese sentido, pero yo le quiero decir, hermano, que en Honduras venir a Estados Unidos para muchos hermanos es así como que salvar la vida de sus familias en Honduras. Quiero decirles que hay más de 3 millones de hondureños viviendo legal e ilegalmente en Estados Unidos, y muchas familias dependen de las remesas que estos familiares envían a sus familias en Honduras. ¿Y qué hace? Y el pueblo hondureño, pues lo quisimos hacer en el 2009 y nos apabulló la maquinaria norteamericana. Tristemente, hermano, y lo digo con mucha pena, la lucha en Honduras es difícil, porque en Honduras te matan. En Honduras matan a los luchadores sociales. Honduras es, después de México, es el segundo país más peligroso en Latinoamérica para los luchadores sociales. Del 2009 a la fecha han muerto más de 150 activistas sociales en Honduras. La muerte más emblemática, la de Berta Cáceres, la muerte también de un compañero periodista, que por cierto su pareja fue asesinada aquí en Honduras, aquí en México, perdón. Él era homosexual, era un activista de las comunidades LGTB en Honduras. Él fue asesinado de una manera cruel, su cuerpo lo fueron desmembrando poco a poco, y fueron dejando así piernas, pies, brazos, el tronco, hasta que llevaron la cabeza al canal de televisión donde él transmitía su programa, La Chachalaca Hedionda se llamaba el programa, porque era una sátira política, y esto no le gustó a los políticos de Honduras, y el gobierno siembra terror y la gente pues tiene miedo. Incluso yo les puedo decir una cosa, en Honduras hay también crímenes de odio. Hay una comunidad gay muy importante, pero ellos tienen que emigrar de Honduras porque allá los matan. Entonces pues en realidad el pueblo no hace nada. La pregunta que me hizo la compañera es con respecto
sí, el dinero es necesario, es importante. Mi lucha en México es difícil, yo no tengo una fuente de empleo, yo voy a dar conferencias, me invitan, y la solidaridad de los compañeros es lo que me mantiene vigente. Vivo en un albergue, hago trabajo comunitario con los camaradas que vienen de Centroamérica y tratamos de estar difundiendo en todos los medios posibles lo que está pasando con los migrantes en este país. Pero yo espero en Dios, compañera, que ya pronto yo tenga un trabajo, sé que lo voy a lograr, sé que tengo la capacidad y bueno, la oportunidad ahí está, nada más falta que el gobierno de este país pues me autorice el permiso. De hecho me están cobrando una cantidad de dinero muy fuerte, me están cobrando 5,000, casi 6,000 pesos por darme el permiso de trabajo. Entonces por ahí estoy hablando con algunos camaradas de algunos sindicatos y bueno, algunos van a por ahí darme un apoyo para poder reunir los 6,000 pesos que tengo que pagar el día jueves. Entonces esperemos para el día jueves poder tener ese recurso y pagar mi permiso de trabajo y ya en los próximos días pues estar en el aula del plantel San Lorenzo Tezonco y ahí iniciar aquí en México también una carrera en el área de la educación. En cuanto a la pregunta de los modelos educativos, Toño, yo te quiero decir que en Honduras en el año 2008 se quiso implementar una reforma educativa. Cuando se quiso implementar la reforma educativa, en Honduras teníamos un déficit en cuestión de educación. Quiero decirles, hermanos, que en Honduras es el nivel de educación mínimo, el último estudio que hace el Instituto Nacional de Población en Honduras, aquí le llaman INEGI, en Honduras le llamamos Instituto Nacional de Población y Estadística, algo así. Tenemos un índice de deserción de las escuelas del 57%. O sea, muchos jóvenes no terminan ni siquiera la primaria. De ahí que tengamos un nivel académico muy bajo. La CEPAL nos decía en el último informe, antes de venir aquí a México, porque quiero decirles que en Honduras yo formo parte de una comisión formada, porque ya no pienso regresar a Honduras por el momento, formaba parte de una comisión en el gobierno que tenía que ver precisamente con los programas de educación. Me invitaron a trabajar y era terrible ver lo que sucedía en el nivel educativo en mi país. 57% de los jóvenes no terminan la primaria. Obviamente que ingresar a la universidad pues es caro, porque si yo vivo en el puerto donde yo soy originario, del puerto de Tela, para irme a estudiar a Tegucigalpa pues tengo que tener el apoyo de mi familia, dinero, porque la universidad es cara, aunque es pública es cara. Aunque nosotros logramos en una huelga en 1999, una huelga histórica en Honduras, mantener la tarifa de 100 lempiras como cuota de inscripción. Logramos, hasta ahorita se ha mantenido ese acuerdo, pero en sí la universidad en Honduras es cara, entonces de ahí que muchos jóvenes pues no terminen una carrera universitaria, y esa es una de las razones también por las que hay mucha migración hacia Estados Unidos. La falta de oportunidades, y bueno, hacia Estados Unidos pues es la oportunidad más corta, aunque ya hay acuerdos firmados con algunos países, con Canadá, con Australia, creo que con Nueva Zelanda, se firmaron unos acuerdos migratorios, y pues hoy hay una oportunidad para que muchos hondureños pues puedan ir a trabajar a Canadá, a Australia por temporadas. Entonces hay un trabajo para migrantes temporales en Honduras.
la pregunta que me hacía Laurita, pues no han cambiado en nada las cosas, Laura. En el 2010 fue el año más violento en México. Con Peña Nieto se incrementó un 20% más la violencia en el país. ¿No? Entonces, y sobre todo, uno de los estados más violentos precisamente fue el estado que él gobernó, que es el Estado de México. Y hoy, quien le sigue, este señor Erubiel Ávila, el Estado de México, hermanos, es un total y absoluto, lo voy a decir con todas las palabras, como dicen ustedes en México, un total y absoluto desmadre en cuestión de seguridad. El 8 de marzo yo estuve en Toluca, me invitaron en el marco del Día Internacional de la Mujer, a impartir una conferencia. Me invitó un grupo ahí de derechos humanos, obviamente muy apegados al gobierno del Estado, pero no les gustó algunas cosas que yo dije ahí en esa mesa ese día. Pero me acompañaron, un colectivo llevó unas señoras, madres de jovencitas desaparecidas en el Estado de México. Entonces, actualmente se tienen documentados más de 550 casos de jovencitas desaparecidas en el Estado de México de entre 15 y 18 años, de cierto perfil. Y los municipios donde se tienen documentados son en el oriente del estado, colindante con la Ciudad de México, que son Ecatepec, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Chalco y Valle de Chalco. Y tristemente también se ha incrementado el crimen contra mujeres, asesinato de mujeres en el Estado de México, y aún así no quieren declarar alerta de género. Pero ¿cómo la van a declarar? Si el presidente en turno asesinó a su propia mujer y golpea a la nueva, ¿sí? Un tiempo no salió porque le dejó los ojos, y aparte, pues digo, con todo respeto, ¿no? Pero sabemos cuál es su tendencia, su preferencia sexual. Y bueno, es que está indefinido el hombre, ¿no? Entonces, es sexo indefinido. Entonces, y el Erubiel Ávila, yo conozco de manera personal, a mí me presentaron a una muchacha que fue amante de Erubiel Ávila cuando él era presidente municipal de Ecatepec. Está en silla de ruedas. En silla de ruedas, y le falta un riñón de las golpizas que le ponía Erubiel Ávila cuando era presidente municipal de Ecatepec. ¿Ustedes creen que él va a hacer algo por detener el asesinato de mujeres si ellos son violentadores de mujeres? Definitivamente no. Y en cuanto a la discriminación, compañera Rosy, pues déjeme decirle que no estás alejada de la realidad. Lo que pasa es que hay mucho resentimiento de la sociedad hacia a México como país. Y por ejemplo, en Honduras, en Guatemala y El Salvador se está haciendo una campaña. Hoy hay un poco más de conciencia, pero está haciendo una campaña para no discriminar, sobre todo a los hermanos mexicanos, porque no son ustedes, o sea, no es este grupo, y hay muchos grupos aquí, no es la sociedad mexicana. Es lo que estamos tratando de decirle a la gente, que no son los mexicanos los malos, son unos pocos los que han puesto este país en la vergüenza internacional. Entonces, pero en México, hermanos, el grado de discriminación es brutal, es brutal. Yo lo he vivido de manera personal, yo lo he vivido en carne propia. Y es triste porque uno, bueno, ya al menos por momentos me siento triste, pero después digo, pues que tengo que hacerle caso a una persona con esa capacidad mental. Entonces, pues yo no me voy a poner a su nivel, obviamente. Al final, dicen que por ahí que las calaveras todas blancas son, ¿no? Si no te creman y te vas al cementerio, pues las calaveras todas blancas son. Entonces, bueno, yo les digo, pues yo soy un angelito negro, ¿no? Entonces, soy mosca en vaso de leche o cosas así cuando me hacen algún
tipo de adjetivo discriminatorio, o de pronto les digo, pues me siento orgulloso de ser negro, y en este momento soy el único negro aquí, aunque parezca mosca en vaso de leche. Entonces, pero no pasa absolutamente nada. Yo me siento orgulloso, profundamente orgulloso de ser negro, me siento orgulloso de mis orígenes, me siento orgulloso de mis raíces, como ustedes se sienten profundamente orgullosos de ser dignos mexicanos. Entonces, pues digo, las palabras hay que tomarlas de quien vienen y no hacia dónde van. Entonces, cuando ellos me dicen, que mira, negro está perfecto, sí, ¿y cuál es el problema? ¿No? Una vez les hice un chiste y les dije, tú me dices negro a mí, fíjate. Y estaban unos niños, hay un niño, un chino, un gringo, y le dice, tú eres de color. Y se le queda viendo el negro y le dice, yo de color, ¿yo qué voy a hacer de color? Si a ti cuando te da fiebre te pones rojo, cuando te da hepatitis te pones amarillo, cuando te asusta te pones morado, ¿quién es de color? No, entonces, digo, el color no nos hace, ¿no? Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Y la discriminación no debe de existir en